En este ejercicio nos hablan de un equilibrio en el que hay tres especies que están involucradas: el trióxido de azufre, el oxígeno y el dióxido de azufre. El enunciado puede resultar un poco engañoso porque comienza a hablarnos de las sustancias, pero en orden inverso. Sin embargo, la clave está en el final del enunciado. Nos dice: calcula el valor de K sub P para la disociación del trióxido de azufre, y nos da la temperatura. Datos que tenemos y que son importantes. Sabemos cuántos moles se meten en el sistema al principio de SO3 y también sabemos el volumen del reactor o el recipiente en el que se va a dar el equilibrio. Con estos datos de aquí ya veremos que vamos a poder sacar valores que nos van a ser de tremenda utilidad. Empezamos por considerar el equilibrio de disociación del SO3 en SO2 y oxígeno. Insisto, es un paso muy importante a tener en cuenta y que tenemos que ser capaces de ver en el enunciado. Y lo vamos a escribir, ese equilibrio, en función del grado de disociación, porque se trata de una reacción de disociación, para poder calcular el valor de K sub C. ¿Por qué el valor de K sub C? Pues porque los datos que me dan son datos de moles de sustancia y además conozco el volumen. Quizás sea más fácil empezar a trabajar con las concentraciones y después hacer el cálculo de K sub P. Vamos a escribir, por lo tanto, el equilibrio. El equilibrio que me están dando sería este que ves aquí. El trióxido de azufre se disocia en dióxido de azufre y oxígeno, pero fíjate que para poder tener en cuenta el equilibrio hay que ajustarlo. Yo lo voy a hacer poniendo un medio, ¿verdad? Aquí un coeficiente de 1/2 delante del oxígeno. ¿Por qué? Pues porque de este modo tan solo tengo una de las especies que tendré que tener elevada a un exponente. Más cosas. Al principio hemos dicho que tendríamos solo una concentración de SO3 y en el equilibrio vamos a ver cómo nos quedaría. Al principio C sub 0 de SO3, pero en el equilibrio me quedaría, atendiendo al grado de disociación, C sub 0 por 1 menos alfa. Recuerda que el grado de disociación era la parte de cada mol que se disocia, y aparecería por lo tanto de SO2 C sub 0 por alfa y de oxígeno C sub 0 por alfa, pero partido por 2, porque tenemos que tener en cuenta el coeficiente estequiométrico que habíamos puesto. Con esto así, pues ¿qué vamos a hacer? Calcular el valor de C sub 0, es decir, de la concentración inicial, porque conozco que se han puesto 0,02 mol y además que estaba en un volumen de 1,52 litros. Por lo tanto, esta concentración inicial, haciendo el cociente entre los moles y el volumen, voy a obtener que es 1,316 por 10 elevado a menos 2 molar. Me detengo un momento porque date cuenta que los datos que nos dan, sobre todo sobre los moles, tienen 4 cifras significativas. Fíjate, por ejemplo, aquí 0,0142 o aquí 0,0200. Voy a tomar, por lo tanto, 4 cifras significativas, como ves aquí, 1,316, para el cálculo del problema. Ya tengo la concentración inicial. ¿Qué más puedo saber? Bueno, yo podría saber a cuánto equivale C sub 0 por 1 menos alfa, porque eso va a estar relacionado con los moles en el equilibrio de SO3. Así que vamos a hacer ese cálculo también. Yo sé que C sub 0 por 1 menos alfa serían los 0,0142 mol entre el mismo volumen del recipiente, y me va a quedar este dato que tienes aquí, 9,342 por 10 elevado a menos 3 molar. Así que, sabiendo C sub 0 y C sub 0 por 1 menos alfa, yo podría averiguar cuánto vale alfa, es decir, el grado de disociación. ¿Cómo? Pues fíjate que es bastante fácil. Tan solo tendríamos que despejar este 1 menos alfa y sería el dato que acabo de obtener aquí, que te voy a marcar, partido por C sub 0, que está aquí abajo, como veis. Al hacer la operación obtengo, despejando alfa, que alfa va a ser 0,2901, y ese dato es muy importante para poder, viniéndome a esta parte de aquí, que era el equilibrio, obtener cuánto hay de cada especie en el equilibrio. Conozco C sub 0 y acabo de calcular alfa, así que tan solo tengo que operar y obtendría los resultados que estás viendo. De manera que en el equilibrio quedarían
9.342 por 10 elevado a menos 3 molar de SO3. 3.818 por 10 elevado a menos 3 molar de SO2. Y la mitad de esto, es decir, 1.909 por 10 elevado a menos 3 molar de oxígeno. Con estos datos de aquí, ¿qué puedo hacer? Bien, ya me puedo ir a calcular cuánto es la constante de equilibrio, pero en función de las concentraciones, es decir, K sub C. Recordemos que K sub C tendría esta forma. Sería la concentración de SO2 por la concentración, siempre hablo de concentración molar, de oxígeno elevado a un medio, no se puede olvidar este exponente, que coincide con el coeficiente estequiométrico, partido por la concentración de SO3. Todo esto lo conozco, es lo que tengo aquí puesto, ¿verdad?, que acabo de calcular. Así que tan solo sustituimos y hacemos los cálculos. Y obtenemos que K sub C va a ser esta que marco aquí, 1.786 por 10 elevado a menos 2. Me detengo un momentito para decir que normalmente cuando se trabaja con las constantes de equilibrio se prescinde de las unidades. Se podría trabajar con las unidades, en este caso nos quedaría como unidad molar elevado a un medio. ¿Por qué? Porque tendríamos que esto es concentración molar partido por concentración molar. Esto también, pero está elevado a un medio, así que también podríamos haber colocado aquí molar elevado a un medio, pero normalmente se prescinde de estas unidades para no hacerlo más engorroso. Ya tengo el valor de K sub C. Me piden K sub P. ¿Qué es lo que debo hacer? Bien, existe una expresión que me relaciona ambas constantes de equilibrio. ¿Cuál es esa expresión? Fíjate que sería K sub P va a ser igual al valor de K sub C que acabo de calcular por, y tendríamos RT, R es la constante de los gases ideales, T sería la temperatura siempre expresada en Kelvin, y elevado a un factor que es el incremento de moles gaseosos del equilibrio. Esto siempre se hace igual. Me voy a mi reacción, bueno, todos son gases, ni qué decir tiene, y haríamos la suma de los moles gaseosos de los productos menos la suma de los moles gaseosos de los reactivos. En mi caso tendría pues un medio y uno de aquí, 3 medios, menos uno de aquí, pues me quedaría un medio. Es decir, este factor de aquí es un medio. Voy a sustituir los valores que conozco, insisto, prescindiendo de las unidades, y llegamos a obtener el valor de K sub P. Es decir, coloco aquí el valor de K sub C, 1.786 por 10 elevado a menos 2, dentro del paréntesis 0.082, que es el valor de R, 900, que sería la temperatura en Kelvin, y elevado a un medio, que es la variación de los moles gaseosos. Por último, nos quedaría señalar que el valor de K sub P que nos pedían es 0.1534, dándolo con 4 cifras significativas, y con esto quedaría resuelto el ejercicio. Recuerda, si te gusta el vídeo, por favor dale al like. También estaríamos encantados de que nos hicieras cualquier tipo de comentario que tuvieras y que te suscribas a nuestro canal para ayudarnos a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.